todos, hoy os traigo un quiz con 100 preguntas de historia, en el que puedas poner a prueba todo lo que has aprendido del tema en el canal, así que no te lo pierdas. El reto constará de 100 preguntas más una extra y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de empezar, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote al canal si no lo has hecho aún, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. También puedes ayudarme siguiéndome en mis diferentes redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. Ahora sí, comencemos el test. ¿En qué siglo se produjo en Europa la mayor epidemia de la peste bubónica? ¿En el 12, en el 14 o en el 16? En el siglo XIV. ¿Qué antigua civilización fue la primera en crear un calendario solar? ¿La azteca, la maya o la egipcia? La civilización egipcia. ¿En qué año Panamá se proclama independiente de España? ¿En 1821, en 1841 o en 1881? En 1821. ¿Qué imperio fue el más grande durante el siglo XIX? ¿El alemán, el español o el británico? El Imperio Británico. ¿En qué año se produjo la Revolución Rusa? ¿En 1901, en 1917 o en 1929? En 1917. ¿Qué día de 1912 se produjo el hundimiento del Titanic? ¿El 12 de abril, el 14 de abril o el 18 de abril? El 14 de abril. ¿Qué países crearon la bomba atómica con Estados Unidos? ¿Francia y Canadá? ¿Australia y Francia? ¿O Reino Unido y Canadá? Reino Unido y Canadá. ¿Qué acontecimiento histórico marcó el inicio de la Edad Contemporánea? ¿La Revolución Rusa, la Revolución Española o la Revolución Francesa? La Revolución Francesa. ¿Quién se hace con el poder de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin? ¿Joseph Stalin, Karl Marx o Nikita Khrushchev? Joseph Stalin. ¿En qué año descubrió Hiram Bingham Machu Picchu? ¿En 1900, en 1911 o en 1920? En 1911. ¿Qué se celebra en Inglaterra desde el intento fallido de la conspiración de la pólvora? ¿La noche de Jacobo I, la noche de Guy Fawkes o la noche de la pólvora? La noche de Guy Fawkes. ¿Cuántas convenciones de Ginebra han habido? ¿3, 2 o 4? ¡4! ¿En qué país falleció en el año 1973 Salvador Allende? ¿En Chile, en México o en Perú? En Chile. ¿En qué continente tuvo lugar la Guerra de los 30 años? ¿En Asia, en Europa o en América?
En Europa. ¿Quién fue la primera mujer en ser primera ministra del Reino Unido? ¿Theresa May, Barbara Hendricks o Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. ¿De dónde partió el avión que se estrelló en las cordilleras de los Andes en el año 1972, en lo que se conoció como la tragedia de los Andes? ¿Paraguay, Chile o Uruguay? Partió de Uruguay. ¿Qué ciudad fue llamada durante más de 50 años Leningrado? ¿Moscú, San Petersburgo o Minsk? San Petersburgo. ¿Qué desastre se produjo en México el 19 de septiembre de 1985? ¿Un huracán, una tormenta o un terremoto? Un terremoto. ¿El asesinato de qué archiduque de Austria desató la Primera Guerra Mundial? ¿Francisco Fernando, Fernando Carlos u Otón Francisco? Francisco Fernando. ¿En qué ciudad se produjo el asesinato de dicho archiduque? ¿En Belgrado, en Sarajevo o en Zagreb? En Sarajevo. ¿Quién era Dracón de Tesalia? ¿Un legislador, un filósofo o un astrónomo? Un legislador. ¿En qué ciudad española se produjo la llamada Semana Trágica? ¿Madrid, Barcelona o Zaragoza? En Barcelona. ¿Cómo se llamaba la policía secreta de la Alemania de Hitler? ¿Gestapo, NKVD o KGB? La Gestapo. ¿Qué país se enfrentó a Gran Bretaña en la Guerra del Opio? ¿Japón, Filipinas o China? China. ¿En qué año se produjo en Argentina la protesta conocida como el Cordobazo? ¿En 1949, en 1969 o en 1989? En 1969. ¿Cómo se llama el plan de rescate para ayudar a Europa tras la Segunda Guerra Mundial? ¿El Plan de Reconstrucción Europeo, el Plan Dayton o el Plan Marshall? El Plan Marshall. ¿Qué país junto a Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania, desatando así la Segunda Guerra Mundial? ¿Rusia, China o Francia? Francia. ¿Qué Felipe era conocido como Felipe el Hermoso? ¿Felipe I, Felipe IV o Felipe V? Felipe I. ¿Qué sucedió en Estados Unidos entre 1861 y 1865? ¿La Guerra de Secesión, la Ley Seca o la Guerra de la Triple Alianza? La Guerra de Secesión.
¿Cómo es comúnmente conocida la Guerra del Golfo? ¿Operación Cóndor, Operación Zorro del Desierto u Operación Tormenta del Desierto? Operación Tormenta del Desierto. ¿Quién protagonizó el golpe de Estado de 1973 producido en Chile? ¿Augusto Pinochet, Humberto Branco o Aparicio Méndez? Augusto Pinochet. ¿En qué país se llevó a cabo la Batalla de Lepanto? ¿En Turquía, en Roma o en Grecia? En Grecia. ¿Qué emperador gobernó Japón en 1926? ¿Akihito, Hirohito o Naruhito? Hirohito. ¿En qué año Alberto Fujimori se convirtió en presidente de Perú? ¿En 1990, en 1991 o en 1992? En 1990. ¿En qué comunidad de España se produjo el desastre del Prestige? ¿En Cantabria, en Galicia o en Murcia? En Galicia. ¿En qué país se encuentra la antigua ciudad de Babilonia? ¿En Irán, en Turkmenistán o en Irak? En Irak. ¿Qué país se enfrentó a Argentina en la Guerra de las Malvinas? ¿Estados Unidos, el Reino Unido o España? El Reino Unido. ¿En qué isla nació Napoleón Bonaparte? ¿En Córcega, en San Pedro o en Futuna? En Córcega. ¿A qué país pertenecía Alaska antes de pertenecer a Estados Unidos? ¿Noruega, Rusia o China? A Rusia. ¿Quién llegó a la presidencia de Colombia tras el golpe de Estado de 1953? ¿Gabriel París Gordillo, Alberto Lleras Camargo o Gustavo Rojas Pinilla? Gustavo Rojas Pinilla. ¿En qué año se produjeron las protestas de Tiananmen en China? ¿En 1987, en 1989 o en 1990? En 1989. ¿En qué conflicto bélico se produjo la tregua de Navidad? ¿En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam? En la Primera Guerra Mundial. ¿Quién se llama realmente Agnes Gonza Pojaxiu? ¿Mata Hari, Coco Chanel o Teresa de Calcuta? Teresa de Calcuta. ¿Cómo se llama la batalla en la que los árabes derrotaron a los visigodos, apoderándose así del territorio español? ¿La batalla de Guadalete, la batalla de Covadonga o la batalla de Otumba? La batalla de Guadalete. ¿En qué año se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿En 1917,
¿En 1927 o en 1907? En 1917. ¿Quién dirigía a los bolcheviques en la Rusia comunista? ¿Vladimir Lenin, Yuri Martov o Joseph Stalin? Vladimir Lenin. ¿Qué faraón fue enterrado en la menor de las pirámides de Giza? ¿Keops, Kefren o Miserinos? Miserino. ¿Cómo se llamó la manifestación dirigida por Mahatma Gandhi que condujo a la independencia de la India del Imperio Británico? ¿La Marcha de la Paz, la Marcha de la Libertad o la Marcha de la Sal? La Marcha de la Sal. ¿Quién fue el primer presidente de Ecuador? ¿Vicente Rocafuerte, Juan José Flores o Gabriel García Moreno? Juan José Flores. ¿En qué ciudad murió la princesa Diana de Gales? ¿En Londres, en Barcelona o en París? En París. ¿Cómo se llamó la reforma económica que inició Mikhail Gorbachev para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética? ¿Perestroika, glasnost o Katrostka? Perestroika. ¿Qué país fue el aliado de España en la batalla de Trafalgar? ¿Francia, Alemania o Italia? Francia. ¿A qué rey inglés quería matar el complot llamado la conspiración de la pólvora? ¿A Carlos I, a Carlos II o a Jacobo I? A Jacobo I. ¿En qué año comenzó la independencia de Venezuela? ¿En 1800, en 1810 o en 1830? En 1810. ¿A qué conflicto bélico puso fin el Tratado de Versalles? ¿A la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra de Vietnam? A la Primera Guerra Mundial. ¿En qué ciudad se produjo la revuelta estudiantil de 1968? ¿En Madrid, en Berlín o en París? En París. ¿Qué batalla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862? ¿La batalla de Puebla, la batalla de Texca o la batalla de Luxón? La batalla de Puebla. ¿Cuál fue el último país que intentó invadir China? ¿Estados Unidos, Reino Unido o Japón? Japón. ¿Cuántos años estuvo en vigor la ley seca en Estados Unidos? ¿7, 10 o 13? ¡13! ¿Quién fue el último zar ruso? ¿Alejandro III, Nicolás II o Pablo I? Nicolás II. ¿Qué acontecimiento tuvo lugar
el 20 de octubre de 1944 en Guatemala? ¿Un golpe de Estado, una guerra civil o una revolución? Una revolución. ¿Quién inauguró la fábrica de Volkswagen, dedicada a producir el automóvil del pueblo? ¿Matthias Müller, Adolf Hitler o Henry Ford? Adolf Hitler. ¿En qué siglo se produjo el motín del té? ¿En el 15, en el 18 o en el 20? En el siglo XVIII. ¿Qué tratado puso fin a las guerras de los Balcanes? ¿El Tratado de Bucarest, el Tratado de Ancón o el Tratado de París? El Tratado de Bucarest. ¿En qué año se produjo en México la Decena Trágica? ¿En 1900, en 1913 o en 1921? En 1913. ¿A quién pretendía derrocar la Decena Trágica? ¿A Victoriano Huerta, a Pedro Lascurain o a Francisco Madero? A Francisco Madero. ¿Qué presidente fue el autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? ¿Thomas Jefferson, Abraham Lincoln o George Washington? Thomas Jefferson. ¿Qué líder soviético firmó en 1950 el Pacto de Amistad entre China y la Unión Soviética? ¿Lenin, Stalin o Khrushchev? Stalin. ¿Qué países se enfrentaron contra Israel en la guerra de Yom Kippur? ¿Irán e Irak, Egipto y Siria o Irak y Pakistán? Egipto y Siria. ¿En qué año Juan Carlos de Borbón se convierte en monarca de España? ¿En 1975, en 1969 o en 1982? En 1975. ¿Qué ciudad fue bombardeada por un Zeppelin el 31 de mayo de 1915? ¿Londres, Madrid o París? Londres. ¿En qué país tuvo lugar el gran terremoto de Kanto? ¿Japón, China o Corea? En Japón. ¿Cuántos años duró la Guerra Cristera iniciada en México en 1926? ¿9 años, 5 años o 3 años? ¡3 años! ¿En qué año tuvo lugar la pandemia de la gripe española? ¿En 1895, en 1918 o en 1926? En 1918. ¿Qué acontecimiento supuso el prólogo para la Guerra del Golfo? ¿La invasión de Kuwait, la guerra de Irán e Irak o la presidencia de George Bush? La invasión de Kuwait. ¿En qué siglo se produjo la unificación de Italia? ¿En el 20,
¿En el 17 o en el 19? ¿En el siglo XIX? ¿En qué país murió el Che Guevara? ¿En Colombia, en Cuba o Bolivia? En Bolivia. ¿Qué tratado supuso el inicio de la Unión Europea? ¿El Tratado de Dunkerque, el Tratado de Londres o el Tratado de Maastricht? El Tratado de Maastricht. ¿Dónde reinó Ricardo I, conocido como Corazón de León? ¿En Noruega, Inglaterra o Francia? En Inglaterra. ¿A quién asesinó Lee Harvey Oswald? ¿A John Kennedy, a John Lennon o a Robert Kennedy? A John F. Kennedy. ¿En qué año fue derrocado el dictador de Venezuela Marcos Pérez Jiménez? ¿En 1944, en 1958 o en 1963? En 1958. ¿Qué batalla fue la última de Napoleón en la cual fue derrotado? ¿Vitoria, Leipzig o Waterloo? La batalla de Waterloo. ¿En qué país actual tuvo lugar el accidente de Chernóbil de 1986? ¿Ucrania, Rusia o Bielorrusia? En la actual Ucrania. ¿En qué ciudad fue Luis Donaldo Colosio asesinado el 23 de marzo de 1994? ¿En Guadalajara, Tijuana o Monterrey? En Tijuana. ¿En qué ciudad se encontraba el búnker en el que se refugió Hitler? ¿En Bremen, Berlín o Dresde? En Berlín. ¿En qué país se produjo la tragedia de Armero de 1985? ¿Colombia, Bolivia o Argentina? En Colombia. ¿Qué papa sufrió un atentado el 27 de noviembre de 1970 en Manila? ¿Pablo VI, Juan Pablo II o Benedicto XVI? Pablo VI. ¿En qué país se tomó la primera fotografía de la historia? ¿En Italia, Alemania o Francia? En Francia. ¿En qué año se produjo la Revolución Nacional acontecida en Bolivia? ¿En 1952, en 1939 o en 1966? En 1952. ¿Qué rey fue conocido como el azote de Dios? ¿Bleda, Elac o Atila? Atila. ¿Qué conquistador español fue el primer gobernante de Puerto Rico? ¿Cristóbal Colón, Ponce de León o Américo Vespucio? Ponce de León. ¿En qué año dejó de existir Prusia como estado?
¿En 1933? ¿En 1918? ¿O en 1945? En 1933. ¿A qué presidente intentó asesinar John Hinckley? ¿A Richard Nixon? ¿A Ronald Reagan? ¿O a Lyndon B. Johnson? A Ronald Reagan. ¿Qué planeta fue el primer cuerpo del sistema solar tras la Luna, que fue visitado por una sonda espacial en el año 1990? ¿Venus, Marte o Mercurio? Venus. ¿Qué día de 1913 se firmó el Plan de Guadalupe? ¿El 26 de marzo, el 15 de enero o el 30 de mayo? El 26 de marzo. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? ¿El hierro, el aluminio o el cobre? El cobre. ¿Cuántos años duró la Guerra de Corea? ¿1, 3 o 5? ¡3 años! ¿Cómo llamaron al primer homínido que caminó erguido? ¿Eva, Lucy o Annie? Lucy. ¿En qué año se firmó el Pacto de Varsovia? ¿En 1950, en 1960 o en 1955? En 1955. ¿En qué edad histórica aparecieron los caballeros templarios? ¿En la Edad Media, en la Edad Antigua o en la Edad Moderna? En la Edad Media. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? ¿En 1989, en 1986 o en 1992? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Y bueno familia, hasta aquí el reto de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os haya ayudado a repasar vuestros conocimientos de historia. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho aún y compartir el vídeo en tus redes sociales, eso sería de muchísima ayuda para mí. Otra forma de poder ayudarme es siguiéndome en mis diferentes redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. Ahora me despido de ustedes, les mando un enorme y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.